seguramente en comunidades, yo todavía no le mandé al titular, hoy en comunidades van, seguramente entre hoy y mañana, va a aparecer, digamos, la lista, yo tengo que mandar la lista publicada de esta comisión y la dirección de Meet donde van a tener que entrar para cuando comencemos con el examen. Eh, em, Usted sabe más o menos cómo, bueno, en definitiva, el parcial va a ser igual que como vino siendo todo el año pasado. Eh, Van a hacer preguntas en donde ustedes tienen tres opciones o sea, es una pregunta planteada con tres opciones como posibles respuestas, de las cuales ustedes obviamente tienen que poner cuál es la correcta. Eh, Me preguntaban acerca del Meet. En principio, ustedes tienen que estar conectados al Meet que va a aparecer en, en la comisión nuestra y el examen lo van a realizar por comunidades. Seguramente ustedes ya otras materias u otros parciales lo tuvieron con esta misma modalidad. Pero básicamente el examen va a ser así, tienen que tener, bueno, la cámara y el micrófono prendido y al horario que se active el examen en comunidades, ahí empiezan a contestar las preguntas. Y después aparece al tiempo, no sé si como mucho a la hora, ya está el, la nota del parcial que se sacaron, porque solamente el sistema, digamos, lo corrige en función de lo que fue marcado como respuesta correcta cuando se cargaron las preguntas. No sé si tienen alguna duda acerca de esto o está Sí, todo. profe, yo. Sí, dale. Profe, una consulta. En el instructivo dice que se va a tener que mostrar el espacio donde estemos realizando el examen, o sea, hacer un paneo de 360 grados. ¿Es sí o sí así? ¿Tiene que, se va a hacer así? Porque yo, por ejemplo, vivo en un ambiente y no creo que a nadie le importe cómo vivo. No, no, escucha, así, por ejemplo, como vos estás con la cámara así es, bueno, por lo menos personalmente yo, eh, digamos, vieron que en la cátedra somos 8 profesores. Eh, en principio, el instructivo, como dice, como vos bien estás diciendo, en comunidades dice que hay que hacer un paneo del lugar donde uno está, como para tener justamente la certeza de que ustedes estén Solo. solos en el lugar en donde están realizando el examen. Acá va una cosa de díscola de mi parte y es absolutamente personal. A mí me parece, la verdad, personalmente me parece una invasión a la privacidad de cada uno. Y yo, por lo menos en los Meet, desde el año pasado que venimos con esta modalidad, en los Meet que han estado a cargo mío, tanto sea para exámenes regulares como exámenes libres, yo no pido que hagan un paneo del lugar en donde están, digamos, un paneo, no sé, o como una muestra en el lugar donde están realizando el examen. Claramente confío en que van a estar solos y en que no van a tener nada como para ayudarse con el examen. Esto es una limitación que tenemos porque, bueno, por la manera en la que estamos cursando y la manera que estamos rindiendo por la situación que estamos viviendo. Y bueno, ese es el criterio de la cátedra, yo ahí eso yo no lo convalido y entonces yo no lo pido. Está mal que quizás yo se los plantee así abiertamente, pero ese es mi punto de vista personal acerca de esto. Sí, obviamente, lo que sí pido en el Meet cuando está a mi cargo es que tengan así como estás vos ahora, Micaela, con la cámara prendida y el micrófono activado y nada más. O sea, yo no, a mí me resulta, digamos, violento pedir eso. Participé de otros Meet en donde estaba con otros profes que tenían esta
digamos, que cumplimentaban esto que está requerido por el tema de comunidades, los exámenes virtuales, y a mí me sentí incómoda yo, pero bueno, es una cuestión personal. En este MIT, en este parcial que, digamos, está la comisión, voy a estar yo, y yo no lo pido eso porque, digamos, como les dije hace un rato, yo confío en que ustedes estén haciendo o realicen el parcial solos, y bueno, para mí es suficiente, confiando en la buena Bueno, fe de cada uno de ustedes. bueno, bueno, profe, gracias por No, no, responder. por nada. Ahí me dice, bueno, Matías Cardoso, yo no sé por qué vos no pudiste participar en la última clase. De hecho, han entrado tus compañeros, hemos estado dando clases. La verdad es que desconozco eh, qué pudo haber pasado con tu conexión en este Meet. Sinceramente no lo sé. De todas formas, mira, ahora en este momento no tengo abierto el chat, pero creo de la cátedra, pero creo que es el día jueves a las 15 horas, me parece. Eh, no, en este momento no. Sí, me parece que es a las 15 horas y se empieza a las 14 a tomar asistencia. En realidad, todavía no creé yo el Meet. Es más, cuando termine la clase de hoy, lo voy a hacer porque le tengo que mandar al titular eh, el tema de la dirección de Meet, que va a publicar en comunidades donde vamos a estar nosotros, o sea, ustedes y yo, y le tengo que mandar las listas que tengo que sacar del guaraní. Todavía eso no lo hice yo, lo voy a hacer ahora cuando termine la clase, y seguramente nos encontraremos tipo 2 como para tomar asistencia de quienes estén presentes, más allá de que en Guaraní figuran muchísimos más chicos en esta comisión, pero veo que siempre somos más o menos 20, 22, así que bueno, lo que sí que vamos a demorar en el tema de tomar asistencia, pero bueno, en principio nos encontraremos a las 2, 2 y cuarto. En todo caso, yo después les aviso por el grupo de WhatsApp si les parece. Ahí estoy leyendo las preguntas que me están haciendo. Eh, los vicios redditorios funcionan como les había explicado la semana pasada. El tema es así, cuando yo contrato algo, eh, y esa cosa, objeto del contrato, tenía vicios que lo hicieron o lo hacían inválido para el uso que yo lo había adquirido. En ese caso yo tengo la posibilidad o sea, porque si yo hubiese, obvio que siempre tienen que ser vicios eh, o defectos que estén ocultos, que a la vista de cualquier persona, sin tener que ser perito en ese objeto contractual, eh, no lo hubiese visto a simple vista. Con esto que les quiero decir, o sea, tiene que ser un defecto que esté oculto, que yo, por el simple hecho de adquirir un producto y no ser perito o no ser especialista en eso que estoy adquiriendo, eh, no tenía la posibilidad de conocer ese vicio o defecto oculto en la cosa que yo contraté. Eh, en ese caso, lo que puede suceder son dos posibilidades. Una es que yo, digamos, trate de rescindir el contrato porque de haber conocido ese vicio o defecto de la cosa, yo no hubiese contratado o hubiese pagado mucho menos por ese valor. Entonces, en relación a la pregunta que me haces, si es, cuándo es subsanable y cuándo no, subsanable es justamente esto, que si yo quizás el producto o el bien que yo contraté y después aparece ese vicio o defecto oculto en la cosa, pero que a mí lo mismo me sigue sirviendo y yo podría tener una quita en el precio y el bien lo mismo, digamos, es útil para mí. Y es no subsanable cuando directamente la cosa que yo contraté y que después tenía este vicio o defecto oculto,
que si yo lo hubiese sabido no lo hubiese comprado. Entonces, en ese caso, cuando lo hace, fundamentalmente cuando no lo hace apto para su uso. Ahí está. No sé si fui clara o me hice medio lío, pero sería no subsanable cuando, más allá de todo eso, no puedo, no puedo eh, hacerlo, utilizarlo para el fin que yo lo compré. En ese caso, si el vicio que tiene lo hace impropio, ahí está, lo hace impropio para el fin que yo lo compré, en ese caso estamos hablando de que no es subsanable. Por eso no me pude conectar, pero quisiera llegar a rendir. A ver, profe, perdonen que estoy leyendo. A ver, aguárdenme un segundo que estoy subiendo en el chat porque no quiero dejar a ninguno sin contestar. No sucedió nada con el Meet el miércoles. Ah, bueno, te felicito que fuiste papá. Por supuesto que es una prioridad antes que la clase de Derecho Comercial. Felicitaciones, Matías. Y no hay ningún problema, podés rendir tranquilamente, ningún problema. Y a ver, estoy leyendo que dice Agustín. No, o sea, si vos, mira, eso todavía yo no lo he preguntado en el grupo de la cátedra, pero estimo que claramente, o sea, en realidad hay un parcial y hay un recuperatorio porque tienen dos opciones para aprobar esta primera instancia. Claramente es potestativo de cada uno de ustedes, si no quieren presentarse en la primera, pueden hacerlo en la segunda y de última pierden una chance de, digamos, de rendir o tienen una posibilidad menos, pero no creo, salvo que me haya perdido alguna consideración en el grupo de Derecho Comercial, no creo que haya algún problema en que directamente, si no podés llegar a rendir el parcial, te presentes directamente en el recuperatorio. Me parece que no hay ningún problema. De hecho, siempre funcionó de esta misma manera. Es una posibilidad menos que tenés, pero yo te diría que no te lo garantizo 100%, pero creería que no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Ojalá lo puedas hacer, así tenés una posibilidad más. De todas maneras, les cuento que yo estuve viendo más o menos las preguntas que han ido pasando los distintos docentes para conformar el banco de preguntas de este parcial. De todas formas, yo no sé cuáles van a ser porque eso lo decide el profesor titular, pero son preguntas eh, son preguntas muy fáciles en cuanto a responder, porque no hay preguntas rebuscadas o preguntas que ustedes le puedan inducir algún tipo de error ni nada. O sea, son preguntas muy del contenido y que, bueno, si ustedes fueron prestando atención a las clases, no porque mis clases sean fantásticas, sino porque, bueno, más o menos uno va remarcando lo que considera a lo largo de estos años que es importante para que ustedes tengan presente los temas y fueron con la ley o el código, me parece que no van a tener mayores problemas en el examen, sinceramente se los digo. Por lo menos de acuerdo a lo que yo estuve viendo del banco que se va a armar ahora para el parcial. En cuanto a las garantías de evicción que me estás preguntando vos, Micaela, la garantía de evicción es cuando yo contrato con otra parte eh, y resulta que aparece un tercero, por ejemplo, yo vendedor vendo algo y aparece un tercero con un mejor derecho que el que yo tenía. Y en ese caso, entonces, ahí es donde juega el tema de la garantía de evicción. Ante el caso de que yo venda algo y después, por ejemplo, a lo mejor un derecho en que estaba en litigiosidad y yo vendo algo, pero que así, que previamente ese derecho estaba en discusión, por ejemplo, judicial. Y entonces, en ese caso, cuando aparece el tercero que tiene un mejor derecho que yo, que mi título, en ese caso es donde opera la garantía de evicción. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar acerca del tema que sería el último punto que a mí me gustaba tocarles antes, o sea, decirles, mejor dicho, antes de, del parcial del día jueves, y es el tema del pacto comisorio. Eh, el pacto comisorio es una facultad que tiene una de las partes que contrata,
de resolver el contrato cuando otra de las partes no cumple con las obligaciones a su cargo. Acá ha habido una modificación, ustedes recuerdan, porque ya lo dije varias veces, que, bueno, anterior al 2016 nosotros teníamos dos códigos, el Código Civil y Comercial, el Código, perdón, Comercial y el Código Civil. Esta facultad de resolución estaba regulada tanto sea en el Código Civil como en el Código Comercial. En el código, porque ustedes, por ejemplo, si agarran para estudiar o para ver este tema en el libro de Fontana Rosa, lo van a encontrar que habla en el Código Civil, en el artículo 1203, 1204 y en el Código de Comercio en el artículo 216. Claramente estos códigos han dejado de estar vigentes porque ahora hace ya 5 o 6 años estamos con el Código Civil y Comercial de la Nación, pero lo que hizo la regulación de este Código Civil y Comercial de la Nación es hacerle algunas modificaciones, pero la esencia de la regulación del pacto comisorio o la facultad de resolución, ustedes lo pueden ver de esas dos maneras cuando vayan a estudiar de bibliografía o de apuntes, pueden verlo como facultad de resolución o pacto comisorio. Eh, Actualmente se encuentra regulado, yo acá estoy con el código, así no le pifio cuando les voy diciendo que a veces anoto mal en mis apuntes, es el capítulo 13, donde habla de extinción, modificación y adecuación del contrato. Dentro del capítulo 13, que es donde habla acerca de la extinción, la modificación de los contratos y demás, el pacto comisorio, la facultad de resolución, está regulado en los artículos 1083, que habla de resolución total o parcial, en el 1084, a ver, sigo girando, en el 1085, 1086, en el 1087 habla de la cláusula resolutoria implícita, en el 1088 habla de los presupuestos de la resolución, ahora lo vamos a ver en detenimiento, no se preocupen, y después, por último, habla en el 1089. Acá lo esperen que me voy a marcar bien el código para que no se me pierda el lugar, que después si no se me hace lío para encontrarlo y demoro más. Bueno, en relación a la regulación que tenemos nosotros en el Código Civil y Comercial, en primer lugar, cuando hablamos de facultad de resolución, tenemos que tener presente que existe un pacto comisorio expreso y un pacto comisorio tácito. En estos artículos, en donde regula tanto sea el pacto comisorio expreso como al pacto comisorio tácito, se establecen los caminos que puede seguir el acreedor de una prestación determinada en una obligación contractual ante el incumplimiento de la otra. En este caso, o sea, da los preceptos y las facultades que tiene el acreedor eh, de, de realizar para cuando la parte deudora incumple su contrato. Y precisa un sistema de resolución como manera de concluir esa relación contractual, porque se tornó ineficiente para su funcional y obviamente que cuando yo opero la facultad de resolución o el pacto comisorio se produce la ineficacia del contrato. La parte afectada, o sea, en primer lugar, saber, a ver, quiero ver cómo lo dice el programa. Bueno, habla de facultad de resolución, pacto comisorio. Régimen legal, efecto. Las clases, como les dije, en cuanto a clases, es pacto comisorio expreso o pacto comisorio tácito. La parte afectada, estamos hablando siempre se parte de un contrato, ¿no? O sea, ¿cuándo va a operar esto? Cuando hay un contrato entre una parte deudora y una parte acreedora, claramente. La parte que se ve afectada por el incumplimiento del contrato, porque también puede ser que se vea afectado el deudor, por ejemplo,
porque el acreedor no cumple con la entrega del bien objeto del contrato. Esa es otra posibilidad. O sea, no necesariamente va a ser el acreedor el que pueda hacer operar a su favor la facultad de resolución del contrato. La parte, entonces, ahí volviendo a después de esa aclaración que les hice, les digo que, por ejemplo, la parte que se ve afectada por el incumplimiento del contrato puede optar por reclamar el cumplimiento, o sea, alguna de las partes no cumplió con su obligación contractual. La parte que sí cumplió puede reclamar el cumplimiento a la parte incumplidora, más un daño que ocasione ese retraso. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Bueno, gracias. O sea, puede reclamar el cumplimiento, pero también puede reclamar el cumplimiento más los daños que ocasionara ese incumplimiento, claramente. Pero también puede solicitar la resolución del contrato, produciéndose la extinción del vínculo. Es decir, y acá es donde claramente se ve de manifiesto esta facultad de resolución. O sea, la posibilidad que tiene la parte que cumplió frente a la parte incumplidora es optar por el reclamarle el cumplimiento más los daños y perjuicios que le hubiese ocasionado el no cumplimiento del objeto contractual, o bien puede pedir la resolución del contrato y de esa manera se extingue el vínculo contractual. Son las dos posibilidades que existen. En nuestro código establece que una vez que, en cuanto a la regulación de cómo es la facultad de resolución o el pacto comisorio, si yo requiero el cumplimiento a la parte incumplidora, posteriormente puedo solicitar la resolución. Es decir, puedo pedir la extinción. Pero si yo pido, en primer lugar, la extinción contractual por incumplimiento a la parte incumplidora, después no puedo pedir el cumplimiento. Esto es importante y esto siempre es pregunta de examen. Así que es importante que lo tengan presente. Vuelvo a repetírselo y discúlpenme si soy densa en esto, pero es importante que lo tengan claro porque esto es un error de respuesta recurrente en los exámenes y es muy sencillo, así como se los estoy diciendo. Nuestro código entonces establece que si yo, parte cumplidora, exijo el cumplimiento del contrato a la parte, si yo parte cumplidora, perdón, exijo el cumplimiento del contrato a la parte incumplidora, después, supóngase que si yo después me arrepiento de haberle pedido que cumpla el contrato, puedo pedirle que el contrato se resuelva. Pero si yo directamente, en primer lugar, pido la resolución del contrato, después no puedo solicitar el cumplimiento. Es así de sencillo como se los digo. No hay otra, acá no hay nada extraño, es esto. La resolución también, yo puedo solicitar en forma que ésta opere en forma total o parcial. O sea, puedo pedir cumplimiento total o parcial. Supongamos en un contrato de prestaciones recíprocas en donde se van cumpliendo mes a mes. Entonces, cuando yo pido la resolución, los que sí fueron en tiempo y forma y se fueron cumplimentando, esos quedan firmes y opera desde el momento en que yo pido el efecto de la resolución contractual de esta cláusula o este pacto comisorio. Para que proceda la resolución total, si yo voy por la resolución total del contrato, el incumplimiento debe ser fundamental, y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Para yo pedir la resolución total, el incumplimiento que generó la parte incumplidora tiene que ser total. ¿Y qué función tiene este pacto comisorio? ¿Cómo es la dinámica? En primer lugar, tiene que tener presente cuándo opera, por ejemplo, el pacto comisorio o la facultad de resolución.
ya les dije que es por incumplimiento del contrato. Claramente, el contrato tiene que ser bilateral, es decir, hay dos partes. Pero también puede pasar que las partes, acá vamos a la diferenciación que existe entre las dos clases de pacto comisorio que existen. Si nosotros ponemos al momento de celebrar un contrato una cláusula resolutoria expresa, es de significativa importancia práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque la presencia de esa cláusula, las partes pueden al momento de contratar expresamente poner en una cláusula eh, acordar un sistema de resolución del contrato. O sea, las partes tienen esa potestad al momento de celebrar un contrato de poner una cláusula en donde se fijen cuáles serán los incumplimientos que permitan la resolución del contrato, estableciendo originalmente una discusión y la dimensión de ese incumplimiento. Y esto nosotros podemos verlo, y acá aguárdenme un segundo que voy a buscar el artículo del código. Fíjense cuando el artículo 1084 dice configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución del incumplimiento, el incumplimiento debe ser esencial. Eso también es importante. O sea, en primer lugar, lo que les dije que debe ser fundamental, pero bueno, léanlo como es esencial, en atención a la finalidad del contrato. Y acá nos caracteriza qué tenemos que entender por esencial. Esencial dice, el inciso A, el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. El inciso B habla de el cumplimiento respectivo de la prestación es condición de mantenimiento al interés del acreedor. El inciso C, el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Y el incumplimiento, cuando el incumplimiento sea intencional o el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. O sea, acá cuando ustedes tienen que, por ejemplo, en una pregunta de examen, ¿cuándo operaría el pacto comisorio? Bueno, en general, cuando claramente hay un contrato. Y yo les dije, vieron que les dije que era bilateral, pero también vamos a ver que en los contratos unilaterales también opera el pacto comisorio. Pero, fundamentalmente, cómo tiene que ser el incumplimiento, tiene que ser esencial a los fines de la celebración del contrato. O sea, que ese incumplimiento sea esencial en relación al objeto por el cual que nos llevó a nosotros a realizar ese contrato. En cuanto al pacto comisorio expreso, si hay una cláusula que ambas partes acordaron de caracterizar cuándo iba a operar el pacto comisorio, se atiende a lo que las partes hayan contratado. O sea, y además los contratantes también pueden estipular el procedimiento por el cual va a ser esa resolución. Pero, por ejemplo, claramente también tienen que tener en cuenta que además de operar, también va a haber una indemnización por el incumplimiento. Siempre va a haber una indemnización por el incumplimiento. ¿Y cuál sería la finalidad del pacto comisorio o qué nos trae esta figura legal del pacto comisorio que opera en los contratos? Fundamentalmente lo que nos permite es brindar una certeza jurídica a las partes que de antemano, es decir, previo a la celebración del contrato, conocen cuáles son los supuestos legales que están vigentes para que opere la resolución o no del contrato celebrado. Es decir, las partes tienen esa seguridad o esa certeza jurídica de que al momento de celebrar el contrato, tanto sea si hicimos una cláusula resolutoria expresa o si no la hicimos, estamos amparados legalmente ante la celebración de un contrato, ante el incumplimiento de alguna de las partes. Eso es lo que nos viene a traer el pacto comisorio, certeza y seguridad jurídica.
Las cláusulas estas que constituyen los elementos significativos con los que cuenta el acreedor al celebrar un contrato bilateral, ante la inejecución del deudor, el contratante que cumple con su prestación puede optar por exigir el cumplimiento, como les dije antes, o liberarse del mismo. Son las dos posibilidades que tiene, no hay otra posibilidad. O pide el cumplimiento o pide la resolución. En cuanto a la relación que existe entre el pacto comisorio y los principios generales del derecho, el pacto comisorio claramente, el pacto comisorio expreso está regido por la autonomía de la voluntad, porque si las partes, vieron que yo cuando hablamos así, la parte general de los contratos, yo les dije que las partes pueden poner o acordar cláusulas, mejor dicho, con libertad de actuación, pero que, y obviamente que lo que las partes acuerden en la celebración de un contrato, para las partes es como la ley misma. Y se acuerdan que yo les dije que la única limitación que tenía era cuando, digamos, no era de buena fe o cuando fuera contrario a derecho. En ese caso, la limitación es cuando se esté violando una ley de orden público o cuando, por ejemplo, en un contrato el objeto sea ilícito. O sea, no es que las partes pueden acordar entre sí y lo hacen funcionar como la ley misma ante el caso del incumplimiento de una parte a la otra. Siempre están las limitaciones legales y eso ténganlo en cuenta, pero lo que las partes acuerden entre sí, para ellas es como la ley misma. Las limitaciones, ¿cuáles son? La de la buena fe, claramente, la de que, digamos, que desoigan alguna ley que es de orden público. ¿Qué significa que sea de orden público? Que las partes no pueden dejarla de lado, y algunas normas que son imperativas, es decir, que son normas que son de cumplimiento efectivo. El artículo 1087, siguiendo con yo les digo los artículos, claramente ustedes no necesitan poner en qué artículo está regulado cada cosa y en cuál no, no necesitan, pero sí se los digo como para cuando ustedes lo vayan a leer, sepan a dónde ir a leerlo. Habla de, ahora sí, de la cláusula resolutoria implícita. ¿Y qué dice? Que en los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita y queda sujeto a lo que disponen los artículos 1088 y 1089. Esto nos lo dice nuestro código. El pacto comisorio tácito, entonces, como les acabo de leer, y después ustedes lean los otros artículos que siguen, cualquier cosa, después me mandan un WhatsApp y eso si me entienden, pero no les va a traer mayores inconvenientes al momento de estudiarlo. Habla de contratos bilaterales o sinalagmáticos. Ustedes pueden encontrar en alguna bibliografía o en algún apunte, si ustedes están estudiando apuntes, y esto de sinalagmático quiere decir de prestaciones recíprocas, en donde las partes se hagan prestaciones recíprocas. Eso significa sinalagmático. Ahora viendo en cuanto seguimos con el pacto comisorio, ¿qué parte está legitimada para solicitar qué parte está legitimada para solicitar la activación de este pacto comisorio? Cuando nosotros hablamos de parte, lo que tenemos que interpretar que es aquella que posee, o sea, es aquella que... Vieron que en los contratos yo siempre le dije que ustedes tienen dos o más partes, no personas, porque una parte puede estar conformada por varias personas. Entonces esto internalícenselo, que cuando hablamos de contrato hablamos de partes, de partes. También es un error frecuente al momento de responder. Entonces, ¿cuál parte es la que está legitimada para solicitar este instituto del pacto comisorio? Es la parte cuál es la que está facultada o legitimada para resolver, ya sea de manera total o parcial, el contrato. Claramente, la que está facultada
para iniciar este instituto legal que nos da seguridad jurídica al momento de contratar es aquella parte que no ha incurrido en mora. O sea, la parte que no ha incurrido en incumplimiento. Es la parte que está legitimada para activar el pacto comisorio. Y además, también, no solamente que es la parte que no incumplió, sino además esta parte no debe estar en mora. Esta parte no debe estar en mora. Y eso surge del juego de los artículos 1031 y 1078 de nuestro código. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo, la jurisprudencia, que vieron que ustedes, la jurisprudencia, eso está en la unidad 1, pero la jurisprudencia es el fallo de los jueces que pone luz en los lugares en donde la ley no tenía alguna resolución expresa en un conflicto e interpreta la ley o algún artículo en un caso particular. La jurisprudencia expresó que solo la parte cumplidora puede ejercer el pacto comisorio. O sea, el pacto comisorio no puede ejercerse ante el incumplimiento de ambas partes. O sea, para que opere, una parte tiene que haber cumplido y la otra tiene que haber incumplido. No, si las dos partes incumplieron con sus obligaciones contractuales, el pacto comisorio no opera. Ahí me siguieron, ¿no? Esto también es importante que ustedes lo tengan presente. El pacto comisorio opera si una de las partes cumplió y la otra no cumplió. Si ambas partes incumplieron, porque puede suceder que ambas partes incumplan un contrato, en ese caso, claramente, esta facultad de resolución o pacto comisorio no puede ser planteado ante la ley. Los límites que tiene este pacto comisorio, o sea, los límites de aplicación de este pacto comisorio, están dados por el artículo 8 de la ley 14.005, referente a la compra-venta de lotes en cuotas mensuales, y el 1171, para el caso de que se hubiese abonado el 25% de un boleto de compra-venta, que será oponible al concurso y a la quiebra si el adquirente es de buena fe. A mí me parece que, o sea, yo se los dije como para que ustedes lo tengan presente, porque también está que el nuevo código, esto es en cuanto a lo anterior. El Código Civil y Comercial de la Nación también nos habla de distintos supuestos que son, por ejemplo, se los digo para que ustedes tomen nota y lo lean, es el artículo 1261, el artículo 1404, el 1331, el 1539 y el 1222. No me voy a detener porque si no, no voy a terminar este tema, pero bueno, ustedes pueden leerlo y cualquier cosa me mandan un WhatsApp y los vamos viendo de ahí hasta el jueves si tienen alguna duda, pero tampoco me detendría en eso, me parece que eso yo simplemente se los mencioné, pero hasta ahora me parece que lo que ustedes tienen que resaltar es lo que, digamos, estamos diciendo ahora en esta clase. Esos directamente se los nombré como para que ustedes tengan presente. En cuanto a la resolución en sí misma, o sea, la facultad de resolver, el acreedor afectado por el incumplimiento de la otra parte, como les dije antes, puede solicitar la resolución total o parcial del contrato de acuerdo a su interés y el carácter que falta para su cumplimiento. Pero tengan presente, y se los vuelvo a decir, me parece que acá no deben cometer error, es que luego de reclamarse, o sea, requerida una, no puede luego reclamarse la otra. Si hubo una ejecución parcial, puede demandarse la total cuando el acreedor carece de interés en aquella. Es decir, la ejecución de una prestación parcial esencial, la ejecución de una prestación parcial esencial faculta al deudor a discutir la procedencia de la resolución total. Acá es potestativo de las partes. La resolución por incumplimiento, ya sea si el incumplimiento es total o es parcial, se excluyen recíprocamente. Es decir, el cumplimiento parcial de una prestación no impide la resolución total. Si yo
acá es lo que les decía antes, si yo, por ejemplo, en un contrato de prestaciones que no sé, se me ocurre ahora un contrato de suministro, por ejemplo, o un contrato de, sí, de suministro, en donde claramente la ejecución del mismo es mes a mes o semana a semana, según el tipo de contratación que se hubiese hecho. Lo que se fue cumplimentando, tanto sea de la parte deudora como de acreedora, eso en principio queda firme y la resolución es desde el momento del incumplimiento, cuando empieza a operar el pacto resolutorio en adelante. Pero yo puedo directamente, o sea, yo voy a reclamar eso, pero puedo directamente rescindir el contrato. En cuanto al cumplimiento parcial, prevé que el acreedor puede resolver el contrato cuando el deudor haya cumplido en forma parcial y ese cumplimiento no haya satisfecho sus expectativas. Es decir, el acreedor puede pedir la resolución del contrato cuando el deudor haya cumplido parcialmente, pero que no haya, digamos, alcanzado las expectativas razonables que el acreedor tenía al momento de la celebración del contrato. Y esto está regulado en el artículo 1088 de nuestro código. El artículo 1088 dice así: presupuesto de la resolución con cláusula resolutoria implícita. La resolución por cláusula resolutoria implícita exige un incumplimiento de los términos del artículo 1084. Si es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato. Y después sigue diciendo, hay dos incisos más, que habla del inciso B y el inciso C. Pero la regulación de la resolución parcial, del cumplimiento parcial, surge de este artículo 1088, en donde le da la posibilidad al acreedor de pedir la resolución porque no hubiese superado las expectativas. Cuando le hablé antes del que el cumplimiento es esencial, y que claramente no es que se lo dije yo, sino que además está regulado en el Código Civil y Comercial, para que opere el pacto resolutorio, la facultad de el pacto comisorio, perdón, o la facultad de resolución, el cumplimiento tiene que ser esencial. Nuestro código, vieron que dice en ese artículo que les leí antes, que el incumplimiento tiene que ser esencial. Y ahí directamente no me voy a detener, pero ahí directamente lean estos 2, 4, 5 incisos que tiene el artículo que les había mencionado, que es el artículo 1084. Acá la norma lo que hace, establece el concepto del incumplimiento a los efectos de la resolución contractual, y claramente lo que pone de manifiesto es que este incumplimiento sea esencial. Y esta norma, este artículo, está en armonía con el principio de conservación del contrato, que es otro de los, vieron que yo les había dicho, es así. Al ser esencial, la norma está en armonía cuando dice cómo se configura el incumplimiento y qué es cuáles son las pautas que da, que conceptualiza a qué debe entenderse por esencial. Acá está en armonía esta regulación con el tema del principio de conservación del contrato, atribuyendo, o sea, dándole un carácter excepcional al incumplimiento. No sé si fui clara porque me parece que me hice lío. Lo que les quiero decir con esto es que, vieron que cuando la clase pasada hablamos de contrato, siempre, creo que se los mencioné en algunas oportunidades, es que en caso de discrepancia, y fundamentalmente cuando hablamos de interpretación de los contratos, siempre se tiene que estar
Bueno, en cuanto a la cláusula a la ley de defensa del consumidor, vieron que les dije siempre en defensa del consumidor, que es la parte más débil dentro del sistema comercial. Pero cuando se interpreta un contrato, el juez siempre tiene que hacerlo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tiene que atender a la literalidad de las palabras contractuales y fundamentalmente a la conservación del mismo? O sea, cuando se interprete un contrato, siempre se tiene que hacer atendiendo a la interpretación que se le dé para la continuidad del mismo. Y acá, en cuanto a esos principios del derecho y la parte de la jurisprudencia, cómo viene el tema de la interpretación que les había dicho, acá claramente está que la resolución del incumplimiento contractual es una excepción, porque el principio fundamental es que los contratos siempre van a conservarse y por excepción pueden rescindirse. O sea, esto es una cláusula, el tema del pacto comisorio y la facultad de resolución, al atribuirle la esencialidad y qué se entiende por esencial y qué no, y cuándo operaría el pacto comisorio, tenemos que verlo como una excepcionalidad, no como la regla. La regla es que los contratos, siempre el principio general va a ser la conservación de los contratos. La excepción, ¿cuál es? Es esta, por ejemplo, la operancia del pacto comisorio de la facultad de resolución ante el caso del incumplimiento de alguna de las partes o que si bien existe cumplimiento, la esencialidad o el carácter que yo quería al momento de celebrar el contrato no cumple las expectativas dentro de la razonabilidad por la cual yo celebré ese contrato. Y ahí es donde opera este tema de manera excepcional de la facultad de resolución o del pacto comisorio. La sentencia que condena el cumplimiento, porque obviamente que acá no es que, o sea, si bien la parte cumplidora intima a la parte incumplidora y puede optar ya sea por el cumplimiento o por la resolución del contrato, tiene que haber una sentencia, y la sentencia que condene al cumplimiento, la sentencia que condena al cumplimiento, lleva implícito el percibimiento de que ante el incumplimiento en el trámite de ejecución, o sea, el incumplimiento en trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato con los efectos previstos en el artículo 1081. Y esto es lo que yo le decía. Puede que el acreedor haya optado por el cumplimiento contractual. Se articula todo el mecanismo para obligar a la parte incumplidora a cumplir con el objeto contractual. Pero en el interín, el acreedor tiene la posibilidad de pedir el incumplimiento del mismo. Esto es lo que yo le decía acerca del ius variandi, que puede ejercerse cuando el deudor haya sido condenado al cumplimiento y no cumple con la sentencia condenatoria. Esto es lo que ustedes van a leer en la bibliografía, lo pueden encontrar así. En cuanto al tema del pacto comisorio, no sé si lo escribí, a ver, esperen que no sé si les fue o no, y aparte creo que no se escribe, esperen, es así, se escribe separado, ius variandi. Esto lo que significa es la posibilidad de que si yo opté por el cumplimiento, después puedo pedir la resolución del contrato. No a la inversa, como les dije antes. Eso es lo que significa ius variandi en materia de facultad de resolución o pacto comisorio. Tener presente que existen dos clases de pacto comisorio. El pacto comisorio expreso es cuando las partes acuerdan qué situación va a ser de suceder, qué situación contemplan entre ambas partes que podría llegar a suceder en el contrato, que le permitiría la posibilidad a alguna de ellas de activar el tema del pacto comisorio o la facultad de resolución. Tiene que ser concreto y específico, porque si no,
si no es concreto y específico en el pacto comisorio expreso, caería dentro del pacto comisorio tácito. O sea, la indicación concreta, las partes tienen que, para que opere el pacto comisorio expreso, es que expresamente, como les dije antes, tiene que haber una cláusula donde diga, bueno, no sé, supongamos en un contrato de compra-venta, si a mí no me paga con billete de, no sé, o 100 pesos, 1000 pesos o 2000 pesos, o no haces de tal manera o no me pagas en tal lado, que tiene que ser específico cuando opera el pacto comisorio expreso. No puede ser generalizado ante el caso, porque, por ejemplo, si yo pongo una cláusula en donde diga, bueno, si vos no me pagás del 1 al 10, entonces yo tengo la posibilidad de activar la facultad de resolución del contrato, ¿no? Porque eso cae dentro de la cláusula resolutoria tácita, la condición, que es la condición resolutoria que está implícita en cualquier contrato. O sea, más allá de que las partes no lo hayan especificado en una cláusula, opera ipso, o sea, la facultad de resolución opera igual. Y ahí opera como pacto comisorio tácito. Cuando una de las dos partes incumple, entonces la ley me da esa certeza jurídica de que yo estoy salvaguardado para exigir o el cumplimiento de la misma más los daños ocasionados por ese incumplimiento a tiempo, por ese cumplimiento a tiempo, o me da la facultad de resolverlo. Esas son las opciones que me da la ley. La ley también establece que al vencimiento del plazo del contrato y si subsiste este incumplimiento, el contrato se va a resolver de pleno derecho. Y, por ejemplo, acá tienen que ver también el artículo 1088, el tercer párrafo. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer. El requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento. O sea, que yo requiere el cumplimiento no va a ser necesario si se cumplió un plazo esencial para el cumplimiento. Si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En esos casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. O sea, acá no es necesario. En estos casos, el artículo, y esto es nuevo, esto no estaba, nuevo, esto está en el nuevo Código Civil y Comercial y no estaba en la regulación cuando teníamos dos códigos, Código Civil y Código de Comercio. Vuelvo de nuevo sobre el párrafo tercero del artículo 1088. El requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento o si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. Directamente opera de pleno derecho. Opera de pleno derecho. Y como conclusión, acerca de esta figura de pacto comisorio, lo que les quería dejar, digamos, es una reseña, que el pacto comisorio es un instituto jurídico que es justo. Pues si, ¿qué quiere decir con esto? Que se debe tener en cuenta que el principio general es que los contratos se celebran para cumplirse y que el deudor no puede evitar el cumplimiento brindando reparación de daños y perjuicios. Fundamentalmente, esta sería la gran conclusión, que es lo que les había dicho antes. El pacto comisorio sería la excepción, porque en principio siempre tenemos que atender a la conclusión, a la ejecución del contrato, mejor dicho. Entonces, si no sería muy fácil de parte del deudor decir incumplir los términos contractuales y una vez que se le requiera el cumplimiento del mismo, decir, bueno, yo cumplo o pago daños y perjuicios por mi incumplimiento, porque ese no sería el fin contractual. Por eso, de manera expresa, la ley dice que
claramente, digamos, el principio general es que los contratos se celebren y se cumplan, se ejecuten y se cumplan. Y la excepcionalidad es esta, la del pacto comisorio, ante el incumplimiento de alguna de las partes. Bueno, no sé si tienen alguna duda acerca de esto, ¿tienen alguna pregunta más? A ver, el tema de... Bueno, después, miren, la ley de defensa del consumidor y la de lealtad comercial es simplemente que ustedes tengan una reseña acerca de cada una de estas. No sé si se cortó la comunicación o no, porque no veo más ninguna foto ni nada. Me quedó toda la pantalla negra, no sé si están o no están. No, profe, te Sí, escucha. profe, estamos. Ah, no, porque si no digo, me quedé hablando sola y, bueno, no sería la primera vez, pero por eso. No, pero lo que les quería decir es que me parece que ya estaríamos con todo esto. Lo único que les quedaría ver es la ley de defensa del consumidor, que yo algo ya les dije la clase pasada, que no realmente es simplemente esas consideraciones, y la de lealtad comercial cuando opera, que fundamentalmente es para justamente el libre, el la buena actividad comercial entre las distintas empresas o prestadoras de servicio. Pero bueno, me parece que ya no estaríamos con esto. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, cualquier cosa. Yo lo que les digo es que, bueno, yo estoy claramente estoy con el teléfono, cualquier cosa que ustedes necesiten saber o tengan alguna duda, me escriben, yo cuando pueda les contesto. Y en principio entonces nos vemos el jueves. Creería que va a ser a las 2 de la tarde. En todo caso, yo cuando tenga certeza si efectivamente es a las 2, porque a las 3 se activa el sistema. Quizás por ahí les digo que nos conectemos un rato más tarde, porque lo que nos está pasando es que, por ejemplo, nosotros convocamos una hora antes del examen, pero uno toma asistencia rápidamente y después nos quedamos como media hora en el Meet, que como que no tiene sentido, es un tiempo que está medio muerto, es mi apreciación personal. Pero bueno, de todas formas, me comprometo a mandarle un WhatsApp y le digo, bueno, más allá de que esté publicado alguna hora, entramos, qué sé yo, 20 minutos más tarde y eso. Así que, y bueno, después tiene que tener el DNI o la libreta como para mostrarla y bueno, nada, ya estar en el Meet con la cámara y el micrófono prendido y nada más. Espero que a todos les vaya bien, creo que les va a ir bien. No, no me parece que vayan a tener mayores problemas al momento de hacer el examen. Profe, Sí, yo puedo hacer dos consultas, profe. de que, sí, decime, a ver. Una tiene que ver con respecto a la prescripción y la caducidad y la otra en cuanto a la forma. Igual son cortitas. Mira, las formas, viste, que yo les había dicho en cuanto a las formas, que en general hay libertad de formas en nuestro código. Claro. Es decir, solamente hay, ¿cómo se llama? Solamente hay, ahora, espera que me trabe. Solamente hay formalidades cuando la ley específicamente lo dice. Por ejemplo, a veces piden que sea por escritura pública, pero son casos específicos. El principio general es que hay libertad de formas. Y cuando hay alguna formalidad expresa, está en el código y en general es por escritura pública. Y para casos puntuales. Por ejemplo, no sé, una compraventa de un bien inmueble tiene que ser dado por una escritura pública. Profe, pero cualquiera, o sea, por más que la ley lo exija o no, de cualquier forma va a servir como un medio probatorio. Sí, obvio, y aparte también hay una cosa, las partes pueden optar por una formalidad específica. Y atendiendo a lo que yo les había dicho, ¿vieron cuando yo les dije que lo que las partes establezcan vieron que yo les había dicho recién que lo que las partes establezcan para sí, o sea, entre sí como cláusulas, rige como la ley misma?
¿Se acuerdan que yo les había dicho eso hace un rato? Bueno, ¿esto qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando yo realizo un contrato X que no tiene una formalidad específica, es decir, la ley no me exige que yo lo haga por una escritura pública, por ejemplo, en ese caso nosotros sí podríamos, como partes, podríamos optar por una formalidad específica. Y para nosotros, que fuimos partes y que libremente, sin ningún vicio de la voluntad, acordamos una formalidad específica, la podemos hacer, independientemente de que la ley en nuestro... Oxígeno. Claro. Ok, No sé ok. si respondí tu pregunta o no. Sí, profe. Y el otro tema era con respecto a la prescripción y caducidad, que yo a mi entender comprendo que la prescripción ataca un tema más de inacción o inactividad de la otra parte y la caducidad más bien como, no sé si tiene que ver tanto con el otro, sino que de las dos partes como que extinguen o bueno, se da la pérdida del contrato. Pero yo no sé si lo estoy Es comprendiendo. así, es así. La prescripción extingue la acción, pero no extingue el derecho. Por ejemplo, un pago realizado cuando el derecho ha prescripto es válido, pero el derecho no está extinguido. En cambio, la caducidad Sí. extingue tanto el derecho como la acción. Por ejemplo, un pago realizado por el deudor cuando el derecho ha caducado es un pago indebido. Claro. En la prescripción, por ejemplo, la caducidad no puede interrumpirse. La Ajá. caducidad no puede interrumpirse, pero la prescripción sí puede ser interrumpida por medio del envío de un requerimiento. Bueno. Y otra de las características que existe entre ambas es que la prescripción en general, en cuanto a los plazos de prescripción establecidos por la ley, son plazos largos que se cuentan por años, en general, en general. En cambio, la caducidad son plazos más breves o medianos. Bárbaro. Pero Bueno, bueno, profe, bueno, eso. chicos, cualquier cosa ustedes saben. Yo, si no contesto inmediatamente es porque o en ese momento no podía o qué, pero bueno, ustedes saben que yo, digamos, en el WhatsApp estoy y calculo que entre hoy a la tarde o quizás mañana van a ver ya publicado cuál es la dirección. Y si quiere, cuando yo cree el enlace de Meet, se los mando para que ustedes lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp y les sea más fácil, pero qué sé yo, total, en comunidades va a aparecer publicado y ustedes linkean ahí y se meten en ese Meet. Así que bueno, nos estaríamos viendo el jueves entonces. Hasta el jueves, Listo, profe. profe, Bueno, gracias. chicos, Nos vemos. buena semana. Hasta el jueves, profe. Gracias, Chao, Hasta chao. luego. profe. Chao, chao.